Vamos a hablar sobre la exploración del paciente reumático. Antes de enfocarnos en la misma exploración, tenemos que tener en cuenta que la exploración física debe servir para aportar datos objetivos, es decir, signos sobre el estado de salud del paciente, que estén relacionados con toda la información que el paciente nos ha proporcionado, a lo que se le llama anamnesis, y nos oriente en la solicitud de análisis y de estudios de gabinete que luego confirmarán el diagnóstico. La exploración física debe ser lo más completa posible y hay que tener en cuenta tanto las manifestaciones articulares como las manifestaciones extraarticulares de la enfermedad. En principio, el paciente debe encontrarse en un medio que le genere confianza y que además tenga privacidad. La exploración debe realizarse en un entorno físico adecuado que sea cómodo al paciente y así el médico también podrá explorarlo cómodamente. El paciente reumático debe ser explorado en diferentes posturas. Hay que ser sistemáticos para evitar olvidar alguna región sin revisar y además evitar el sobreesfuerzo del paciente durante la exploración. Es necesario que observemos la facies del paciente y sus manifestaciones corporales ante la presencia del dolor. También el dolor que se pueda provocar en la exploración física. El médico, de hecho, puede observar al paciente desde que entra al consultorio. Se sienta en la silla, sube a la camilla, etc. Generalmente es necesario explorar al paciente en 3 posiciones consecutivas, que pueden variar de acuerdo a la necesidad. En bipedestación, de frente y de espalda. En sedestación, al borde de la camilla. En decúbito supino y prono. Y a veces tenemos que emplear otras posturas dependiendo de la articulación que va a ser explorada, como por ejemplo el decúbito lateral. En esta lámina podemos ver la postura de bipedestación de frente y de espalda, y también en decúbito lateral, derecho e izquierdo. En esta posición se pueden ver varias lesiones, especialmente de la columna. Arriba y a la derecha podemos ver varias lesiones de la columna. Normalmente debería pasar un eje recto entre la coronilla y la región de los talones. Podemos ver que la columna cervical puede proyectarse hacia adelante, produciéndose una cifosis cervical. En la tercera imagen vemos que es la columna dorsal la que se proyecta más hacia atrás y sobresale, produciendo una joroba. A esto se le llama cifosis dorsal. También podríamos ver una desviación de la columna lumbar hacia adelante, aumentando la lordosis de la columna lumbar. A esto se le llama hiperlordosis lumbar. O cuando el paciente más bien pierde la lordosis fisiológica lumbar. Es una posición antálgica. En la región derecha y abajo podemos ver en una posición de bipedestación posterior la desviación de la columna. Cuando esta desviación se produce en la región torácica, se habla de una escoliosis dorsal. Cuando esta se produce en la región lumbar, estamos hablando de una escoliosis lumbar. Es frecuente ver una escoliosis en la parte dorsal compensada con otra en la región lumbar. Aquí tenemos la posición en sedestación de esta dama al pie de la camilla. Es una postura en la que podremos observar lesiones también de columna y podremos encarar más cerca al paciente
para mirar sus facies, la movilidad del cuello, la movilidad de los hombros, de los codos y de las manos. Pero también hacer algunas maniobras en cuanto a la columna dorsal y lumbar. También se muestran posturas de cúbito, el de cúbito lateral, el de cúbito supino y el de cúbito prono o ventral. En toda exploración debemos pasar por algunos pasos importantes. Existe un mnemotécnico que nos va a ayudar a recordar los pasos de la exploración, que son los más tradicionales. Se llama GALS. La G viene de general. Se refiere a todas las valoraciones del estado general que tenemos que hacer en el paciente. A viene de ARMS. Nos recuerda la exploración de las extremidades superiores. L de LEGS nos recuerda la exploración de las extremidades inferiores. Y S de SPINE nos recuerda la exploración del eje axial, es decir, la columna cervical, dorsal lumbar y sacrocoxígea. El compromiso del estado general es importante de valorar, puesto que la enfermedad puede tener un compromiso sistémico o a lo mejor está relacionado con otras patologías. Entonces debe valorarse el peso, la talla del paciente, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, hacer una exploración de mucosas, de piel, y también se puede añadir la exploración cardíaca, respiratoria, también abdominal, etcétera, dependiendo de la patología que pueda habernos referido el paciente en la anamnesis. ¿Cómo procedemos? En las tres posturas básicas siempre debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay que realizar la observación del paciente, la palpación del lugar del dolor, la exploración de la movilidad y la búsqueda de otros signos que estén relacionados con la enfermedad. En este ejemplo, estamos observando la marcha del paciente y podemos ver que acelera con una pierna y con la otra desacelera y tiene cierta oscilación. Eso nos está hablando de una lesión que pueda tener en la cadera o en alguna otra articulación del miembro inferior derecho. La observación nos ha de llevar al lugar donde se asienta la patología. También podremos observar si la patología es simétrica o asimétrica, es decir, si se encuentra solo en un lado, derecho o izquierdo, o en ambos lados. También nos ha de decir el tipo y el grado de afección. Muchas veces cuando observamos articulaciones de carga como las rodillas, solo de observarlas ya podemos ver que la afección puede ser grave y crónica. Las deformidades y las secuelas de la enfermedad. Algunas son muy visibles a simple vista. Eso también nos está hablando de la gravedad y la cronicidad de la enfermedad reumática. También la observación nos ha de dar una orientación sobre la existencia de otras enfermedades relacionadas con la patología del paciente o de comorbilidades que el paciente pueda tener, aunque no estén relacionadas con la enfermedad reumática. La palpación nos ha de proporcionar información sobre la presencia de calor y eso nos ha de calificar el dolor que tiene el paciente como un dolor inflamatorio. La sensibilidad al dolor, que puede deberse a una hiperestesia a nivel de la piel por problemas neurológicos o a lo mejor también por tumefacción. La presencia de tumefacción, es decir, de hinchazón por inflamación de los tejidos o por presencia de
líquido articular que ha aumentado en su cantidad, a lo que se le llama también derrame. Otras características palpables, como nódulos subcutáneos, por ejemplo, o como erupciones cutáneas, son levantadas, la presencia de aumento de volumen por la calcificación de algún músculo, en lo que se llama calcinosis, etc. La exploración de la movilidad siempre debe hacerse tomando en cuenta la movilidad activa, que es la que el paciente puede realizar espontáneamente. Ahí podremos observar los arcos de movilidad articular. Si el paciente se está moviendo con los arcos de movilidad que debería tener normalmente. También nos ha de hablar de la fuerza muscular, cuya graduación tenemos que valorar en caso de que esté afectada. Y la integridad de las estructuras extraarticulares, que también podrían influir en la movilidad activa. Tenemos un ejemplo en la que estamos viendo, por un lado, que el paciente se moviliza normalmente y hace la flexión del tronco, llegando a arcos de movilidad bastante buenos. Pero el observador también está observando la buena alineación de la columna dorsal lumbar y también puede observar los puntos sacroiliacos y cualquier otra lesión que se ubique en la región posterior del tronco. También debemos valorar la movilidad pasiva. Es la que el paciente realiza con la ayuda del médico y nos dará información sobre los arcos de movilidad articular pasiva. Muchas veces el paciente no puede realizar un movimiento porque tiene mucho dolor o a lo mejor debilidad muscular. Entonces, cuando el médico moviliza la articulación, esta podría tener los arcos de movilidad totalmente íntegros. Eso querría decir que la patología no es articular y más bien hay que pensar en una lesión extraarticular. El tono y el trofismo muscular también pueden afectarse, especialmente si hay una lesión muscular que sea crónica o que tenga relación con alguna patología neurológica crónica. Muchas veces el paciente muestra atrofia de los músculos. Entonces, ante una lesión muscular, siempre debemos valorar los grados de debilidad muscular y también las características de ese músculo. La rigidez articular y la rigidez extraarticular también deben ser valoradas y hacer la diferencia entre la una y la otra. Una buena exploración entonces requiere el conocimiento de la anatomía, de músculos, articulaciones, tendones, cartílagos, bursas, etc. Y también requiere el conocimiento de los arcos de movilidad de todas las articulaciones. Por eso en estas imágenes representamos precisamente dos láminas en las que podemos observar la anatomía de una mano, donde podemos ver todos los ligamentos, ¿no? Y podemos ver también los tendones que van de la muñeca hacia los dedos, los músculos de la palma de la mano y también el detalle de los vasos sanguíneos. En el lado derecho podemos ver una articulación del hombro donde se puede ver la localización de todos los músculos del manguito rotador, que está compuesto por los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor y el tendón del bíceps se puede observar igualmente. Las bolsas subacromiodeltoideas, los ligamentos, como el ligamento coracoacromial.
También es necesario conocer todos los arcos de movilidad de las articulaciones. Así saber que la articulación del codo puede moverse en flexión y en extensión en un arco que va de 0 a 160 grados. Y la muñeca, en cambio, tiene varios arcos de movilidad porque puede ir en flexión y extensión, puede hacer una desviación cubital y radial o llamadas también inflexiones laterales, y también se puede observar una pronación y supinación. En esta lámina recordamos los tipos de articulaciones y también la movilidad de la cual goza cada articulación. Dependiendo del tipo de articulación, la exploración deberá tener en cuenta todos los arcos de movilidad. Otras acciones que debemos realizar. En la exploración de un paciente son necesarias muchas veces hacer maniobras para poder valorar adecuadamente una articulación o hacer maniobras para ver el buen estado de los músculos. La exploración del sistema nervioso muchas veces nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial con patologías de origen nervioso que puedan estar relacionadas con la patología reumática. Las maniobras de exploración específicas de alguna enfermedad concreta. Muchas veces una enfermedad puede tener un signo patognomónico que tenemos que ir a buscar en la exploración del paciente. En estas láminas podemos ver cómo el médico explora las articulaciones sacroiliacas. Está ubicando en la figura número 1 la altura de las espinas ilíacas posterosuperiores en los famosos hoyuelos de Venus. Con la inflexión del tronco hacia adelante, está observando la desviación de la columna y lo puede hacer tanto con el paciente en bipedestación como con el paciente en sedestación. Hace la maniobra de Guillet haciendo elevar el miembro inferior derecho hacia adelante con la rodilla ligeramente doblada. También está produciendo una presión sobre las crestas ilíacas para repercutir sobre las sacroiliacas en la figura 5. En la 6 está intentando obligar a la sacroiliaca a moverse, doblando la rodilla derecha y rotándola ligeramente hacia afuera. En la última figura está presionando sobre la cresta ilíaca con el paciente en decúbito lateral. En esta otra lámina vemos otras maniobras como la prueba de la separación o la prueba de Favere, que es una de las más utilizadas para valorar las sacroiliacas, en la que el paciente pone el pie en la rodilla del contralateral y abre la extremidad lo más posible. O cuando llevamos la rodilla bien flexionada hacia arriba y un poco afuera, en la prueba de Ganslein. Finalmente, está explorando las sacroiliacas en decúbito prono, presionando sobre el sacro. Dentro de la reumatología, la exploración puede ser bastante sofisticada. Como las articulaciones son varias y hay que ser bastante metódico, y en ellas podemos encontrar varios signos, como por ejemplo dolor a la movilidad, tumefacción, derrame, limitación, anquilosis, etc. Entonces, es importante llevar un sistema de registro que logre resumir todo lo que se encuentra en la exploración física del paciente y que considere el lugar de la lesión, el tipo de lesión,
el grado de compromiso y la existencia de signos adicionales. Para eso se tiene un esquema de símbolos y el dolor se anota desde media cruz hasta una cruz. La limitación desde media X hasta 3X en casos de limitación extrema o completa. Entonces tenemos a la izquierda que una cruz significa dolor. Pondremos una cruz en toda aquella articulación que al tocarla duele. Pondremos una X cuando existe la limitación de la movilidad articular, cuando vemos que el arco de movilidad se encuentra limitado. Un redondo cuando hay una tumefacción. Un redondo pero en línea punteada cuando se trata de un derrame. La imagen de un redondo pero con bordes lobulados significa proliferación sinovial. La imagen de un sol indica calor en el lugar de la articulación comprometida. Un triángulo significa una anquilosis. Muchas veces se utiliza un triángulo blanco, como están viendo, en una anquilosis fibrosa, y un triángulo negro cuando la anquilosis es ósea. 3 puntos significan cuerpos libres. La imagen de un zigzag volcado significa que hay crujidos. Y finalmente un rectángulo o un cuadrado significa que existe una deformidad ósea, bastante engrosamiento de la articulación. Entonces tenemos un ejemplo a la derecha. Se ha utilizado la imagen típica para el registro, donde se ve todo el cuerpo humano, las manos y los pies en mayor detalle. Y ahí podemos ver que el paciente tiene dolor en la muñeca izquierda a la movilidad, pero en la muñeca derecha el dolor es a la palpación y tiene además sinovitis. En ambas manos tiene tumefacción de metacarpofalángicas y además dolor al tocar en las interfalángicas proximales. Puedo ver que las rodillas están también inflamadas y duele, y en los pies puedo ver que hay dolor al tocar las metatarsofalángicas de los 5 dedos. En este otro paciente, un poco más real, puedo ver que tiene dolor en ambos hombros al movilizarlos, tiene dolor en ambas muñecas, pero la muñeca derecha tiene tumefacción y además calor. Los dedos muestran engrosamiento como si hubiera acúmulo de agua en el espacio intersticial. Muchas veces esta imagen se relaciona con un término llamado dactilitis. También vemos que hay dolor en los tobillos y dolor en las metatarsofalángicas. Como información adicional, tenemos enrojecimiento de las conjuntivas y la boca seca. Esta imagen nos puede ya orientar que el paciente tiene un compromiso poliarticular, que además el dolor es inflamatorio y hemos comprobado la inflamación en la articulación de la muñeca. Este paciente además tiene compromiso de mucosas. De acuerdo a lo que vemos y también de acuerdo a la anamnesis que pudimos haber hecho en este paciente, podría orientarnos sobre un reumatismo poliarticular inflamatorio. Y dependiendo de su edad, podría corresponder a varios tipos de reumatismos, como por ejemplo una artritis reumatoide, un lupus eritematoso sistémico, un síndrome de Sjögren, una esclerosis sistémica, una enfermedad mixta del tejido conectivo, etcétera, etcétera. Espero haber contribuido en los conocimientos que se tienen que tomar en cuenta para la exploración del paciente reumático. Normalmente la exploración del paciente debe ser hecha en 2 o 3 minutos.
haciendo énfasis en el lugar que al paciente le duele, sin olvidar el resto de la exploración. Gracias por su atención.